Bienvenidos a un nuevo video. Bienvenidos finalmente al último nivel del iceberg de Colombia. Ha sido toda una montaña rusa de emociones descubrir y leer tantas cosas interesantes, turbias, raras, graciosas, que igual de alguna manera hacen que este sea un lugar más interesante. Como siempre, breve disclaimer. Lo que van a ver a continuación son mitos, leyendas urbanas y en algunos casos historia olvidada. Es por eso que no me hago responsable de la veracidad de los datos que van a escuchar a continuación. Así que sin más preámbulos, vamos allá. Bueno, como siempre vamos a iniciar suavecito, yo diría que incluso de forma bastante amigable. Y esta historia o leyenda tiene lugar en Juanchito, un lugar muy cerca de Cali. En realidad es ahí pegadito a Cali, es prácticamente el área metropolitana de Cali. Pues resulta que hacia los años 90 en Juanchito las discotecas estaban en su máximo esplendor, como Dubái, Agapito y entre esas estaba Changó. Resulta que los propietarios de esta discoteca no respetaron la tradición que existe de no hacer fiestas los jueves santos y pues abrieron la discoteca para los rumberos paganos, digamos, o sacrílegos. Entonces relata la historia que en un momento de la noche llegó un hombre muy bien vestido, muy bien presentado, que se robó la atención y la mirada de todos los bailadores. Y las mujeres no le podían quitar el ojo encima, es que era impresionante el atractivo de este caballero. Finalmente el hombre se acercó a una de las caleñas, le pidió que bailaran. Ella se sentía bastante halagada y bastante satisfecha con las grandes habilidades de baile de este caballero. Lo que cuentan es que en un momento él le habló al oído a esta mujer, le susurró que iban a tener una noche maravillosa siempre y cuando ella no bajara la cabeza y le fuera a mirar los pies. Obviamente, y lo más lógico es que cuando uno le dicen eso, pues sea lo primero que haga. La mujer bajó la mirada y notó que en lugar de pies tenía cascos muy similares a los de los cabros. Se soltó un olor a azufre penetrante e inmediatamente del impacto y de la impresión cayó fulminada al piso. Todos los asistentes vieron que este ser se estaba empezando a convertir poco a poco en una especie de animal, un macho cabrío, y corrieron despavoridos. Cuando llegaron al parqueadero intentaron encender los carros y ninguno funcionaba. Solo un par de valientes fueron capaces de regresar y tratar de rescatar a la mujer que había quedado en el piso. Algunos dicen que murió, otros que simplemente quedó desmayada. Lo único cierto es que esta historia ha venido contándose desde los años 90. Pues asumamos que el diablo es un poco díscolo, ¿no? Que le gusta andar de rumba en rumba y asustando a los pecaminosos bailadores que no respetan Semana Santa. En la época de la colonia, muy cerca de Quindío estaba el cacique Calarcá, de la tribu de los Pijaos. Él, como todos los indígenas, defendió su territorio al punto de entregar su vida. Sin embargo, se sabía que el cacique Calarcá tenía muchísimos tesoros. La leyenda cuenta que él los escondió en las montañas de Peñas Blancas y en él se pueden encontrar cualquier tipo de tesoros, incluso indios de oro macizo de tamaño real. Calarcá habría lanzado una maldición a cualquier hombre blanco que intentara buscar todos estos tesoros y por supuesto fueron muchos los que lo intentaron. La gran mayoría de ellos murió o simplemente nunca más los volvieron a ver. Sin embargo, años después, el tesoro del cacique Calarcá aparecería, pero no fue un aventurero, no fue un Indiana Jones criollo quien los encontró, sino que en un giro bastante anticlimático sería la multinacional Anglo Gold Ashanti que encontraría todos estos tesoros. Y al parecer habría un pequeño error geográfico en la leyenda, porque no estaría este tesoro en Peñas Blancas, sino que estaría a unos 40 minutos en el municipio de Cajamarca. De hecho, Anglo Gold Ashanti lleva muchísimo tiempo explotando el oro de ahí. No encontraron indios de oro macizo, sin embargo, la cantidad de oro bastaría para hacer ejércitos enteros con estas estatuas. Esto también me recuerda a un mito del iceberg que dice que la ubicación del dorado pasa de presidente a presidente, es decir, todos los presidentes tendrían conocimiento dónde se encuentra el dorado. Ahora me
encuentro en la calle 100 con carrera séptima, en pleno corazón de Bogotá. Hacia allá queda el Cantón Norte. De este lado queda un claustro, ¿cómo se llama? Donde forman a los sacerdotes. Ahorita no me acuerdo. Y este punto es conocido por algunos como la Oreja del Diablo. Todo este recorrido es una oreja que desemboca en la carrera séptima. Y los protagonistas de esta historia son los taxistas. En sus largas jornadas que llegan hasta la madrugada, más de uno cuenta que en esta oreja, entre 1 y 3 de la mañana, encuentran deambulando a una mujer. De por sí ya es bastante raro encontrar a alguien a esta hora. Ahora imagínense a las 2 de la mañana, una mujer deambulando sola por este punto que pues es solitario y puede ser hasta peligroso. La mujer les hace el pare a los taxistas, quienes pues la notan indefensa y por lo tanto la recogen. Toma la oreja de la séptima al norte y tan solo unos pocos metros después de haber avanzado, al mirar por el retrovisor se dan cuenta que en realidad no llevan absolutamente a nadie. Entonces simplemente pónganse en los zapatos de estos conductores, experimentar el terror de recoger a un pasajero fantasma a las 2 de la mañana en este punto. Sería una razón para trabajar únicamente con plataformas y aplicaciones, ¿no? Y otra ánima que se le aparece a los taxistas tiene el siguiente modus operandi. Por supuesto, tarde en la noche o en la madrugada, el taxista recoge a una mujer cerca del cementerio de la 195, en Jardines de Paz. La mujer le pide que por favor la lleve a un sector cercano. Esta mujer dice que tiene mucho frío y el taxista, en un acto de caballerosidad, permite que ella se cubra con su chaqueta. Cuando llegan a su destino, la mujer le pide que por favor lo espere un momento mientras que baja el dinero. Se podrán imaginar que la mujer no vuelve a salir y el taxista simplemente prefiere irse. Al día siguiente se acerca a la casa, golpea, le abre la puerta una señora a quien le cuenta todo lo que sucedió y ella, bastante preocupada, le dice que la única mujer que vivía con ella era su hija, quien murió. Van juntos al cementerio, se acercan a la lápida y, oh sorpresa, que encuentran sobre la lápida la chaqueta que pertenecía al taxista. O sea que la plática de la carrera se perdió. Bueno, para la siguiente historia tenemos que tener claro una cosa, y es que Colombia antes era una federación dividida en 9 estados. Y esos estados tenían presidentes. Uno de esos presidentes era Santos Gutiérrez, el presidente de Boyacá. Y este caballero en su juventud se fue a estudiar leyes a Bélgica, más exactamente en la Universidad de Lebonia. Estando allí conoció a Josefina, una hermosa belga, quien se robó su corazón y de hecho tuvieron su amorío mientras que él estudiaba allí. Fue tanto su enamoramiento que le propuso matrimonio, sin embargo sus padres se opusieron. Entonces nuestro afligido protagonista se regresó con el rabo entre las piernas a Colombia y más adelante se convertiría en el presidente del estado de Boyacá. Entonces, en esta posición de poder, por supuesto, no iba a olvidar la humillación que sufrió por parte de los belgas papás de Josefina. Tomó hoja, tomó pluma, me imagino que era una pluma, y envió una misiva declarándole la guerra, ojo, a toda Bélgica. Por cuestiones de la vida y supongo que tal vez por fortuna, la misiva nunca llegó a manos de los reyes de Bélgica. Entonces durante todo ese tiempo Boyacá estaba en guerra con Bélgica, sin embargo, los belgas no tenían idea ni siquiera de esta agresión. Hacia 1988, esta historia llegó a oídos del cónsul de Bélgica en Colombia y de forma unilateral quiso poner fin a la guerra entre Boyacá y Bélgica, que ya había completado 121 años. Por supuesto, no se había disparado una bala, no se había lanzado una flecha, no había pasado absolutamente nada. Entonces Willy Stevens, embajador de Bélgica, se reunió con el entonces gobernador de Boyacá y firmaron el armisticio que pondría fin a esta guerra, no sé si decir simbólica o simplemente bastante loca. Y asistieron como testigos los embajadores de Bolivia, Uruguay, China, Holanda, Marruecos y Líbano. Y ese fue el fin de la guerra entre Boyacá y Bélgica. Una historia bastante traída de los pelos, pero no tiene nada extraño en nuestro lindo país.
Cíbate es reconocido por muchos debido a sus manicomios. Se cuenta que en ese lugar hacían experimentos MK Ultra. Para quienes no lo saben, este era un programa de la CIA que oficialmente terminó en 1973, con el que buscaban el control mental de diferentes personas con métodos que iban desde electrochoques, lobotomías, torturas psicológicas, torturas físicas. De hecho, es una teoría que es bastante popular en el internet de estos días. Se dice que muchas estrellas, Britney Spears, Rihanna, Katy Perry y entre otras, están bajo el control del MK Ultra. Y bueno, sucede que todas estas prácticas casualmente también sucedían en el Julio Manrique. Triste y lamentablemente, los enfermos mentales que llegaban allá eran sometidos a todo tipo de vejámenes. Repito, se les suministraban baños de agua helada y Cíbate es un lugar muy frío. Se les sometía a electrochoques y también se llevaban a cabo lobotomías en este lugar. El lugar tenía tantas irregularidades que tuvieron que cerrarlo y de hecho descubrieron que no había únicamente pacientes mentales en este lugar, sino que de hecho allí llevaban habitantes de calle, personas sordomudas, prácticamente no salían del manicomio. La verdad solamente la saben los que hayan estado en este lugar. Muchos de ustedes habrán escuchado sobre Hidroituango. Para los que no, pues es un megaproyecto de ingeniería que ha tenido pues cualquier cantidad de problemas irreversos, pero además es muy ambicioso, pretende darle energía a gran parte del país aproximadamente durante 20-25 años. Hidroituango se estuvo planeando o se trató de ver su viabilidad aproximadamente desde el año 79. Se hicieron estudios de toda la zona que afectaría y se determinó que estaba muy complicado lograrlo. De alguna u otra manera se resolvieron. Igual Hidroituango en este momento sigue siendo un problema mayor. De lo que no se habla, lo que poco nos dicen acerca de Hidroituango, es que a partir de 1986, en los 17 municipios que rodean el río Cauca y que principalmente es el área de influencia de esta hidroeléctrica, desde 1986 se han presentado 73 masacres, principalmente por grupos paramilitares. Estas masacres han dejado aproximadamente 300 muertos y más de 2.000 personas desaparecidas. Entonces, supuestamente, todas estas masacres habrían tenido como objetivo despejar toda el área de influencia para poder llevar a cabo el megaproyecto de Hidroituango. Por supuesto, el escándalo es bastante grande. Ha salpicado a Luis Alfredo Ramos, a Sergio Fajardo, Fabio Salazar, Aníbal Gaviria, pues prácticamente a toda la plana mayor y a la junta directiva de empresas públicas de Medellín, que son quienes han venido adelantando este proyecto. Y entre otras cosas, pues los familiares de las víctimas habían insistido mucho en que no hicieran la inundación porque gran parte de los cuerpos estaban aún en la cuenca. Sin embargo, el proyecto inundó todo y se llevó pues cualquier rastro y cualquier posibilidad de las familias de conocer el último paradero de los cuerpos de sus seres queridos. Una historia de masacres, de despojos, de desplazamientos, todo para llevar a cabo entonces este mega proyecto. Entre el 6 y 7 de noviembre de 1985, el país quedó de una sola pieza. Hacia el mediodía del 6 de noviembre, el grupo guerrillero M-19 se tomó el Palacio de Justicia, justo aquí en la Plaza de Bolívar. Y si no son demasiado jóvenes, seguramente recordarán las imágenes de esa toma. Anteriormente aquí estaban unas escaleras por la cual entró el ejército con tanques de guerra. El que se ha tomado el Palacio de Justicia se lo tomó los tanques del ejército. Es lo increíble. Y esto pues más bien es historia bastante conocida por todos. Según el Estado, el M-19 hizo una alianza con Pablo Escobar, quien financió la toma, y todo esto para quemar los archivos del proceso para aprobar la extradición
Pero la teoría dice que la verdadera razón o los verdaderos motivos de la toma del palacio sería que en ese lugar se estaban adelantando más de 6.000 procesos contra militares y contra la fuerza pública por violaciones, extorsiones y demás, pero lo más delicado, por nexos con los paramilitares. Hay situaciones más bien difíciles de explicar, como el hecho que el Estado sabía que se iban a tomar el palacio, así como lo oyen. Un mes antes, en octubre, el ministro de Defensa le manifestó a la Cámara de Representantes que había recibido un telegrama advirtiendo que el M-19 planeaba tomarse el palacio justo como se tomó la embajada de Santo Domingo. A causa de diferentes amenazas que habían recibido los parlamentarios, se había fortalecido la seguridad del Palacio de Justicia. Sin embargo, y sin explicación alguna, el 5 de noviembre, o sea, un día antes de la toma, retiraron la seguridad. Una de las hipótesis es que las fuerzas militares pretendían hacerle una encerrona al M-19, hacerles una ratonera, tenerlos aquí y matarlos a todos, acribillarlos. Y es que la toma del palacio podría ser un iceberg por sí misma. Por ejemplo, se sabe que Yakin, el segundo al mando del M-19 que estaba dentro del palacio, unas cámaras de televisión españolas lo captaron saliendo con vida. Este video salió hace 2-3 años, pero Yakin se dio por muerto en la toma. Tanta fue la desconexión del Estado, de las fuerzas militares, de todo, que en una llamada Reyes Echandía no sabía ni a quién podía pedirle ayuda para que salvara la vida de los que estaban adentro. Por favor, que nos ayuden, que cese el fuego, la situación es dramática. Estamos aquí rodeados de personal del M-19. Que el presidente de la República dé finalmente la orden de que cese el fuego. Inmediatamente. Pues ya escucharon, bastante dramática esta llamada, se escuchan las explosiones, se escucha todo el caos. Muchos de los cadáveres fueron arrojados a fosa común en el cementerio del sur. Ahí se mezclaron con los cadáveres que llegaron tras la tragedia de Armero. De hecho, hicimos un video que se los voy a dejar aquí arriba, visitando el cementerio del sur. Toco un poquito más a fondo ese tema, que es bastante escabroso. También hay una imagen bastante enigmática de un hombre, apareció aquí en medio de la plaza y empezó a alimentar a las palomas. En un momento en el que habían explosiones, había disparos de lado a lado, las cámaras se enfocaron en este misterioso sujeto. En realidad hay mucho tema de la toma del palacio. Entonces déjenme en los comentarios si les gustaría que más adelante tocáramos este tema a profundidad, porque hay que leer bastante y preparar bastante información de lo que se sabe hasta el momento. La catedral es la cárcel que Pablo Escobar mandó construir al momento de entregarse. Tal vez hayan escuchado y tal vez hayan visto todo lo que sucedió allá. Pues durante 1 año y medio aproximadamente, Escobar estuvo a sus anchas en ese lugar donde tenía todas las comodidades, piscina, mesas de billar, sauna. Cuando los medios se enteraron de esto, pues obviamente que saltó el escándalo. Pero lo que detonó que el Estado fuera a intervenir la catedral fue el asesinato de 2 de sus socios y de otras muchas personas más ahí dentro de la catedral, porque él obviamente que seguía llevando su negocio adentro de las paredes de este lugar. Pues bueno, resulta que una vez que ya él se había escapado y demás y se tomaron la catedral, encontraron todos los lujos que les decía. Sin embargo, hay un cuarto que no se menciona. Este cuarto que quedaba escondido en la primera planta sería un lugar bastante pequeño que Escobar y compañía conocían como el confesionario. En este lugar entonces llevarían a sus enemigos con el fin de torturarlos para hacerlos hablar. Hasta ahí digamos que está entre los parámetros de lo normal de eso. Sin embargo, otras fuentes cuentan que en ese lugar se llevaba a cabo pactos y ritos satánicos. En sus paredes tenía pintada simbología satánica e incluso hay una carta que les estoy dejando aquí donde supuestamente Pablo Escobar le pide a alguien el encargo con puño y letra de conseguir unos velones, unos cirios negros, que al parecer era un poco difícil de conseguir. Supuestamente una periodista estuvo en este lugar y dejó una grabadora durante 3 días para ver si lograban captar algún tipo de psicofonía. Supuestamente tuvo éxito y este es un fragmento de esa grabación.
Oficialmente ese cuarto no existió, no existe, pero las personas que llegaron a ocupar el espacio de la catedral dicen que sí, que obviamente que la energía es pesadísima y que los ruidos son de todo el tiempo en ese lugar. Otra cosa que le achacarían a Escobar, aparte de todos sus crímenes, sus delitos, es que sería practicante entonces de satanismo, según lo que se encontró en esa habitación. Jacinto Cruz Usma era el nombre de uno de los bandoleros más infames que pisaron la tierra, aunque es mejor conocido con su alias de Sangre Negra. Su prontuario durante su corta vida incluye lo siguiente, lo voy a leer porque son bastantes cosas: 377 homicidios agravados, 270 secuestros, 300 violaciones de mujeres de distintas edades, 150 casos de lesiones personales, 147 delitos de extorsión, chantaje y 107 delitos de atraco. Bastante fructífera la carrera criminal de este sujeto. La figura de los bandoleros apareció durante la guerra bipartidista. Había de los dos bandos, conservadores y liberales. Sangre Negra era parte de la guerrilla liberal. Y bueno, ¿qué tendría de especial y particular este tipo que lo diferenciara de los demás? Pues resulta que a él se le debe la espantosa práctica conocida como la corbata colombiana. Esta era su sello personal y la gente sabía que por ahí había pasado Sangre Negra, o Alma Negra, también se le conocía así, al ver las imágenes bastante dantescas producto de esta práctica. Lo que hacía era que asesinaba a todos sus detractores y enemigos y acto seguido les hacía un corte aquí justo debajo del maxilar. Luego cogía la lengua y la sacaba para que quedara aquí colgando como una pequeña corbata. La verdad es que la práctica fue tan salvaje y en cierta forma marcó tanto que incluso se volvió un poco parte de la cultura popular y algo pues que representaba de cierta forma a los colombianos. De hecho, un buen número de agrupaciones en inglés menciona la corbata colombiana. Por ejemplo, Megadeth en la canción Sleepwalker, Eminem también la menciona en Chloraseptic e incluso en Breaking Bad, Jesse Pinkman la menciona en una discusión con Walter White. ¿Qué opinan entonces que también nos referencien con ese tipo de cosas? Sin embargo, ese no es el único corte, por decirlo de alguna forma, famoso de la guerra bipartidista. También está el corte de la Virgen, que se lo hacían a quienes eran creyentes. Lo que hacían era que los mataban, les hacían un corte con macheta aquí, como si tuvieran un escapulario. Y también estaba el corte de Mica. En ese lo que hacían era que decapitaban a su víctima, le abrían el torso y metían la cabeza dentro del torso. Bueno, con todas esas expresiones de maldad y de locura, llegamos al último nivel del iceberg. Y en medio de la guerra que estaba librando las FARC contra el Estado, hubo un suceso que la verdad me pareció muy impactante. Sucedió el 3 de mayo de 2002. Acaban de terminar los diálogos de paz con las FARC, que fueron un fracaso, no se llegó a nada. Y a causa de este fallido proceso, pues las FARC retomó con toda violencia. Integrantes del Frente 27, al mando de Bertulfo Caicedo, alias Pitufo, detuvieron a una familia en zona rural y los obligaron a llevarles un, según ellos, regalo para atacar a la brigada móvil número 4 del ejército. Cuando el ejército se acercó a inspeccionar el vehículo en el que iban, encontraron el cadáver de un niño de 14 años envuelto en papel regalo. En su cuerpo tenía 3 kilos de ANFO, un explosivo bien poderoso, y un panfleto en el que alias Pitufo se atribuía el hecho. En el panfleto pues decía que ahí les mandaban un regalo, que ahí les mandaban a su sapo, que esperaba que lo disfrutaran. Al niño se le encontraron muchas marcas de tortura y pues lo mataron finalmente disparándole un tiro de gracia. El personal de antiexplosivos logró hacer una detonación controlada y para mi sorpresa este video se encuentra en YouTube. Es bastante impactante, ya saben que no se los voy a dejar. Esto del niño bomba también lo habían hecho con un niño vivo. En Nariño, en una ocasión las FARC le dio una bolsa a un niño que se ganaba la vida siendo mandados para que la llevara a la estación. Lamentablemente el paquete que le entregaron estalló antes y cuenta la mamá del niño, que se llamaba Heriberto,
que lo único que quedó de él fueron sus piernas, el pantalón azul con el que había salido, y adentro del pantalón encontraron 1.000 pesos, que al parecer era el pago que le había hecho la guerrilla al niño para que llevara el paquete. Por supuesto el niño no sabía qué estaba llevando, él simplemente se ganaba la vida llevando y trayendo paquetes. Y tristemente esto me recuerda a otra parte del iceberg, por un video que rotó en Facebook en el que se podía ver cómo le extraían al cadáver de un bebé 1 kilo de pasta de coca. Las imágenes son reales y son parte de un documental llamado Droga, Viaje sin Regreso de 1988. Sorpresa, está en YouTube. Cuando empecé a verlo me acordé que yo ya había visto ese documental, no sé si en el colegio o si mi papá me hizo ver ese documentary. Esta escena de la que les hablo particularmente empieza con una patrulla de la que se baja una mujer con un bebé en brazos. Al momento en que lo toma la policía se dan cuenta que en realidad es un bebé muerto. Le quitan la cobija y encuentran que tiene unas costuras con hilo burda completamente. Entonces lo llevan a un forense para que lo examine. Retiran los hilos y empiezan a sacar paquetes de cocaína. O sea, estaban haciendo del cadáver de un bebé una mula para llevar droga al extranjero. Me deja pensando como qué otras cosas se habrán ingeniado para pasar droga, pero esto es bastante macabro y bastante ruin. Esto es solamente una escena del documental que dura en total 1 hora 40 minutos. Y esos 3 casos serían el último nivel de este iceberg de Colombia. Ya con esto completamos nuestra serie del iceberg. Hay más temas que se quedaron por fuera por diferentes motivos, porque eran muy descabellados, porque la información era muy difícil de encontrar o porque se trataba de personajes actuales que sinceramente considero que son peligrosos, y a pesar que me interesa mucho y que me gustan mucho estos temas, no quisiera poner en riesgo mi integridad. Cuéntenme cómo les pareció, cuéntenme cuál fue el tema que más los impactó de toda esta serie. Para los que quieran hacer un apoyo extra al canal, habilité la opción de unirse, y en esta sección van a encontrar como contenido extra, un poquito menos editado, digamos más al natural. Sin embargo, recuerden que es algo completamente voluntario. Les agradezco a los que ya se han unido, y tampoco piensen que es el último iceberg que va a haber en el canal, ya que tengo preparado un iceberg de lo que yo como conductor de Uber y como youtuber he encontrado, me he enterado y me ha sorprendido, al igual que un especial de algunos temas que quedaron por fuera del iceberg. Pelados, eso sería todo por el día de hoy. Muchísimas gracias por todo el apoyo que le han dado a esta serie. Eso sería todo por el día de hoy. Les mando un abrazo gigante a todos y nos vemos en un próximo video.